¿Cómo le va? Qué gusto recibirle. Esto es Las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Lucy Farías, gracias por acompañarnos. Y bueno, usted sabe que esta integración de la Sala Superior tiene un compromiso muy importante con la justicia abierta. Esa es la razón de ser de este programa y hoy le ofrecemos el caso de la difusión de logros de gobierno en campaña. Déjeme comentarle rápidamente de qué se trata. Es el Partido Acción Nacional quien impugna ante este Tribunal Constitucional Electoral una sentencia del Tribunal del Estado de México que declaró inexistente la falta respecto a una promoción precisamente de actos de gobierno en campaña por parte de la presidenta del CEN del PRI en el Estado de México. Esto fue en Facebook y en Twitter. Pero bueno, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que era necesario confirmar la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México porque era inexistente la falta. Pero si usted quiere conocer más de esta sentencia de la Sala Superior, lo invito a que se quede con Pedro Lara y Malo, ya que recibe en el estudio, por un lado, a Fernando Ogesto Martínez Mansur de la Universidad Nacional Autónoma de México y al secretario de Estudio y Cuenta, Isaías Martínez Flores, quien es secretario de la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Yo soy Lucy Farías y nuevamente la invito a que se quede con nosotros. ¿Qué tal? Como siempre les damos la más cordial bienvenida a Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por supuesto, gracias a Lucy Farías, quien ha adelantado la presentación de nuestros invitados en esta ocasión. Fernando, muchísimas gracias. Isaías, gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a hablar en esta ocasión sobre el juicio de revisión constitucional electoral número 185 de este año, relativo a la impugnación que hace un partido político nacional en contra de la sentencia que emite el Tribunal Electoral del Estado de México, que consideró inexistente una violación pues que había cometido precisamente la dirigente del CEN local, del Partido Revolucionario Institucional, y que bueno, pues a través de la queja finalmente llegó hasta el tribunal local y consideró que la violación era inexistente. Un poco, para no perder la costumbre, Isaías, siempre solicitamos que el secretario proyectista nos ponga un poco en el contexto y nos cuentes sobre todo pues, cuáles son los antecedentes de este asunto, la cadena impugnativa y cuáles son los agravios que plantea este partido político nacional. Muchas gracias por la invitación, gracias por acompañarnos. Es un tema muy interesante. El PAN presenta un escrito de queja en contra de la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México y de dicho instituto político, porque advierte que en la cuenta de una red social de la titular del PRI estatal se alojaban dos videos en la red social Twitter y Facebook, cuya base toral radicaba en que su contenido hacía alusión a logros de gobierno, lo que en perspectiva del partido político constituía una infracción a la normativa electoral local. Esto se presenta ante el Instituto Electoral Local. El instituto lleva a cabo la admisión de la queja. En cuanto a medidas cautelares, se pronuncia en sentido negativo porque aduce que no había una afectación probable a bienes jurídicos tutelables en materia electoral. Lleva a cabo la sustanciación, el asunto llega en manos del tribunal local. El tribunal local entra al fondo del estudio y advierte en principio que había una certificación por parte de la oficialía electoral local, donde efectivamente circunstanció que en las redes sociales de la presidenta del PRI en el Estado de México se alojaban dos videos alusivas al Mexicable, comúnmente conocido como el Mexicable, que es el teleférico que se construyó por la administración del gobernador en turno y se encuentra localizado en Ecatepec. En esa certificación se hace alusión a ese contenido y se advierte que aparece el nombre de la titular de la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, su imagen, porta además un chaleco que advierte un emblema del partido y hace alusión a esa referencia de que constituía un logro por esa parte del Mexicable y los beneficios que esta aportaba para la ciudadanía y en específico de esta entidad federativa. Frente a ello, el tribunal local le otorga ese valor convictivo a esa certificación
y con ello tiene por acreditado la existencia de los hechos denunciados y pasa al siguiente tema, que es relativo a si ese hecho denunciado constituía o no una infracción a la normativa electoral local. El Tribunal Local en ese estudio parte de la base que tomando en cuenta que ese video se alojaba en una red social, esta se encontraba amparada por la libertad de expresión y no era susceptible de llevar a cabo un escrutinio judicial de ese término, y es la forma en que resuelve el tribunal este asunto. Contra dicha determinación, el Partido Acción Nacional promueve un juicio de revisión constitucional electoral que llega a esta sala superior. En sus agravios, de manera esencial, el PAN sostiene que el tribunal no hace una distinción clara de por qué elude sancionar al partido, en este caso, perdón, a la titular del Comité Directivo Estatal del PRI y dicho instituto político por culpa en vigilando. Sí señala que en diversos precedentes de esta sala superior ha sostenido que la libertad de expresión no es absoluta, sino admite también ciertas restricciones. Por otra parte, eso aduce que lo toral que anunciaba el partido es la supuesta infracción al último párrafo del artículo 260 del Código Electoral del Estado de México, que es donde basa esa parte, y sostiene que en esa porción normativa no se establece una supuesta distinción entre los medios a utilizar, ¿no? Así es, pero además sostiene el partido, ahí no se hace una exclusión de que la libertad de expresión pueda estar al margen de ese contenido que prevé la norma. El partido político parte de la base que ese último párrafo del 260 del Código Local establecía una prohibición para que en época de campaña pudieran difundirse logros de gobierno. Ahí se queda el argumento y es la parte que corresponde el tribunal analizar. Muchas gracias, Isaías. Fernando, al final de cuentas, por lo menos de 2007 para acá tenemos dos opciones in extremis, ¿no? La primera es dejar abiertos todos los canales de comunicación para que el debate, y como decía un viejo amigo, que entre ellos se maten si hace falta, ¿no? Es decir, se abre completamente el debate y la rebatinga va a estar durísima y se pueden tirar abiertamente. Y la otra, que es la que considera, digamos, la utilidad de las propias campañas y todo lo que deriva de la confronta electoral, que debe ser útil para la ciudadanía y que por tanto pues no nos tenemos que llenar de tanta basura argumental a la hora de estar debatiendo, ni tampoco campañas negras, en fin, todo lo que hemos visto a través de los medios masivos de comunicación. Pero creo que en este caso las redes sociales y todos los medios que finalmente podemos encontrar en la internet pues son una excepción, porque como dicen los españoles, no se le pueden poner puertas al campo, ¿no? Claro, sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de seguir debatiendo esos temas fundamentales para la democracia mexicana. Y bueno, aquí otra vez discutiendo un tema que es de verdad relevante para el sistema democrático mexicano, que es el de la libertad de expresión. La libertad de expresión considerada como un derecho humano, un derecho fundamental protegido por nuestra Constitución y protegido por los tratados internacionales, que como ya nos estableció el secretario, pues puede tener ciertos límites. Pero estos límites hay que tener mucho cuidado con esas limitaciones. Y en redes sociales, el Tribunal Electoral se ha encargado de darle amplitud y de ampliar el derecho de la libertad de expresión, no solamente el de las personas como individuos que tienen derecho a la libertad de la expresión, sino de los ciudadanos del derecho a estar informados. Por lo tanto, el tema de las redes sociales ha sido tocado por el Tribunal Electoral en el sentido de que hay que ampliarlo siempre y cuando no vaya en contra de otros derechos fundamentales. Cuando hay un choque entre ambos derechos, entre dos derechos fundamentales, pues hay que hacer un balance. Claro. Entonces, a partir de eso, el Tribunal Electoral se ha encargado de abrir un poco el debate en las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales nos explican que son un área, un espacio de deliberación política que va a alimentar a los ciudadanos de la información para emitir a lo mejor un voto informado, ¿no? Entonces, en este caso, considera el tribunal, y creo que de manera correcta, que la libertad de expresión es un elemento fundamental para cualquier democracia. No podemos hablar de que un país es democrático si no tenemos una libertad de expresión garantizada por las autoridades y sobre todo por la autoridad jurisdiccional, que es la que al final de cuentas opera
la democracia. En este caso, el Tribunal Electoral es el garante de la democracia mexicana. Entonces, creo que es un tema pionero, ¿no? De que es un tema novedoso, que se ha encargado los últimos años a partir del nuevo modelo de comunicación política, en donde que a lo mejor parecía que se estaba tratando de restringir un poco esta libertad de expresión, pero que las redes sociales no están incluidas en esta legislación. Lo que se ha tratado de hacer el tribunal es armonizar y darle una interpretación pro persona, en el sentido de ampliar esta libertad de expresión a los ciudadanos, y este asunto creo que es un claro ejemplo de ello. Ya platicaremos un poco de los pormenores del asunto, pero como idea principal es que lo que está protegiendo tanto el Tribunal Electoral del Estado de México como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el ejercicio pleno de la libertad de expresión en redes sociales. Claro. Yo creo que toda esta cuestión, que bueno, sabemos y se invoca además una jurisprudencia del año 2009, justamente 2 años después de esa famosa reforma que separa la posibilidad de contratación de espacios en radio y televisión, en fin, que tiende a ser, pues, digamos, una separación sana respecto de la posibilidad de promocionar cualquier cosa en cualquier momento por parte de los partidos políticos. Y tenemos 2 condiciones que en este caso creo que se han trasladado o se pretendían trasladar a través de los agravios. Una de ellas es la promoción de servidores públicos, ¿no? Aquella que prohíbe el artículo 134 constitucional, y que en el fondo parece ser como una prohibición a secas de comunicar los logros de un gobierno, que evidentemente se identifican con un partido y que por tanto pues, pueden ser susceptibles de ser considerados como propaganda política. Y por el otro lado está el uso de los recursos públicos, ¿no? Que el 134, creo yo, desde mi punto de vista muy particular, tutela más particularmente eso, el uso correcto de los recursos públicos, más allá de la propia figura de los funcionarios. Claro, un funcionario que está en ostensión de su cargo, que está en funciones, y se distrae para dar apoyo a una fuerza política, evidentemente está distrayendo recursos públicos para el beneficio de una facción política concreta. Y en este caso creo que habría que distinguir precisamente entre eso, ¿no? La persona a la que se le imputa la conducta no es una servidora pública, es nada menos que la líder del comité directivo local de un partido político nacional, y que en este caso, pues, no utiliza recursos públicos. Y por el otro lado está, creo que el argumento toral de todo esto, y que es difícil entender en su contexto de la defensa de la libertad de expresión si no se ve desde la perspectiva clara de lo que debe ser el discurso político libre, ¿no? Es decir, todo el mundo tenemos derecho a expresar nuestras ideas políticas. ¿En qué contexto? Bueno, en el contexto en el que no se vulnere, por ejemplo, la equidad en una contienda, que no haya ciertas ventajas de unos sobre otros, que no se utilicen indebidamente los recursos o se superen los límites que se establecen al uso de esos recursos. Y aquí un poco para poder, digamos, establecer una línea clara y que nuestro público entienda esa diferencia, si nos puedes explicar, Isaías, un poco precisamente el contexto en el cual se analizó este asunto, la denuncia originalmente presentada por el Partido Acción Nacional y que fue desestimada por el tribunal local, y cómo se diferencia precisamente de otros casos en los que sí hemos dicho que la propaganda gubernamental no puede exhibirse frente al público so pena de vulnerar la equidad de la contienda. Desde luego, el asunto, como anticipaba, es sumamente interesante porque marca un aspecto trascendental en el discurso jurídico, sobre todo en la materia electoral. El caso concreto en la que el partido político endereza sus agravios consiste en que, desde su perspectiva, la infracción se localizaba en el último párrafo del artículo 260 del Código Electoral. ¿Qué señala este último párrafo? Que los partidos políticos pueden difundir logros de gobierno en cualquier momento con cargo al gasto ordinario, pero en campañas ahí queda latente el tema de que eso se debe destinar a gastos de campaña. Es decir, esta norma en su contexto, en su sentido literal y en su interpretación, no llevaba a crear un esquema de prohibición hacia los partidos. Por el contrario, es una norma permisible, pero marca 2 parámetros. Primero, cuando el logro de gobierno se difunda fuera de un proceso electoral, es con cargo al gasto ordinario.
Cuando se difunda dentro del proceso electoral es con cargo al gasto de campaña. Esta fue la perspectiva que tomó en cuenta el Pleno para asumir que la interpretación de la norma debe ser en ese sentido. Entonces, se despeja el argumento del Partido Acción Nacional de que el hecho denunciado sí constituía una infracción a este dispositivo, y lo que se aduce es, finalmente hay una jurisprudencia que había también adoptado esta Sala Superior, en el sentido de que en la propaganda de los partidos políticos pueden hacerse alusión a logros de gobierno en aras de que ellos puedan obtener adeptos y votos que corresponde a sus propios fines. Esta fue la base para razonar que en ese contexto el video denunciado, si bien se ajustaba a esa norma, no constituía per se una infracción a la normativa electoral. El segundo plano pasamos es justo ahora... la jurisprudencia de la 2 de 2009, ¿no? Correcto, Sí, sí. es correcto. El segundo plano ahora fue abordar desde la perspectiva de la libertad de expresión respecto a ese contenido. Aquí la Sala Superior ha adoptado ese criterio en el sentido de que cuando se encuentran en redes sociales es permisible esa libertad de expresión, porque eso nutre el discurso político, es factible en una sociedad democrática, y eso ha avanzado para crear un espectro más amplio para el ciudadano y que se pueda incursionar en estos parámetros de una sociedad democrática. Además, se adujo en el propio criterio que asumió el Pleno en relación a que el ingreso a una red social implica un acto volitivo, a diferencia de un medio de comunicación social abierto que está puesto a disposición del ciudadano. Aquí sí requerimos un ingreso que implica la voluntad de la persona para poder informarse de ese contenido. Esa parte también abre un espacio de diferenciación entre un medio de comunicación social y una red social. Finalmente, se sostiene, porque el partido aduce en sus agravios, que la información alojada en estas redes sociales había sido una información muy amplia hacia la sociedad, y se razona que incluso la propia certificación que lleva a cabo la oficialía electoral advierte, cotejando un poco datos numéricos, los likes que había tenido en la cuenta de Facebook y los retweets que había tenido ese esquema, y se aduce que finalmente era mínimo la parte de ese Posible ingreso. afectación. Posible afectación. Aquí hay una cuestión, y voy a ser de abogado del diablo, que conste que ese es uno de mis deportes favoritos, pero bueno, vamos a ver. Lo primero es la presunción de los logros de gobierno. Podríamos pensar, Fernando, que en este caso el único partido que ha gobernado en el Estado de México, pues tiene una ventaja sobre los demás, porque es el único, por encima de todas las demás fuerzas políticas, que puede presumir logros de gobierno. Ahí ya tenemos una desventaja implícita en el esquema de análisis, ¿no? Y por el otro lado me preocupa también un discurso que me preocupa además desde el origen que comenzó a adoptarse este criterio, que es el hecho de la voluntad del ciudadano. Sí, el ciudadano desea conectarse a Internet, enciende su computadora, se conecta a Internet, abre su navegador y desea visitar la página, en este caso, pues, de la presidenta del Comité Directivo Estatal del Estado de México del Partido Revolucionario Institucional. ¿No sucede lo mismo con la televisión? Es pregunta. Es decir, pues, la televisión hay que encenderla y hay que seleccionar un canal. Pensar que la prohibición abarca pues, todos los supuestos, en el caso de la radio y la televisión, nos deja inconformes en el sentido de la Internet y todos estos medios, ¿no? Porque pues, también para encender el televisor y seleccionar el canal media la voluntad, y sin embargo son medios absolutamente acotados. O una de dos, o se reconoce que el televidente carece de voluntad, que está como un vegetal siguiendo las instrucciones que la propia pantalla le da, o simple y llanamente los legisladores no han tenido la posibilidad o las ganas, si se quiere plantear de esa manera, de entrarle a un tema de tan difícil, por no decir que imposible regulación, como es el caso precisamente de la Internet. Y dejo la pregunta abierta porque nos vamos desafortunadamente, como ustedes saben, a nuestro primer corte, pero esperamos la respuesta a nuestra vuelta. Volvemos en un momento, gracias. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la encomienda constitucional de dotar de certeza y legalidad cada etapa del proceso electoral. Acompáñenos semanalmente en la sesión pública de resolución de la Sala Superior y conozca las decisiones que garantizan la voluntad ciudadana y nuestra democracia. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Sesiones públicas semanales. Bueno, pues ya de regreso y planteamos precisamente a Fernando una pregunta harto difícil de responder, pero bueno. Pues mira, sí, Pedro, efectivamente es una pregunta difícil de responder, pero que en la primera parte en el que dices que se puede violar un poco el principio de equidad porque es el único partido que ha gobernado el Estado de México. Pues yo creo que si ha gobernado el Estado de México, es el único partido, es porque, pues bueno, la gente ha votado por este partido. Entonces no podría yo una violación de equidad, y que además yo considero correcto que los partidos políticos puedan hablar de los logros que han hecho como partido, porque al final de cuentas nuestro sistema democrático mexicano es un sistema de partidos donde ya tenemos también candidaturas independientes, que bueno, es algo novedoso y que creo que es muy correcto, pero que la principal forma de llegar a ser el representante y llegar a ocupar estos puestos es a través de los partidos políticos. Entonces, los partidos políticos tienen que tener la oportunidad de informar a la ciudadanía qué han hecho. Yo creo que es un tanto como el mismo de ser transparente, de rendición de cuentas, en decir, a ver, yo como partido político en el gobierno hice esto, esto y esto. ¿Y cuál es la oportunidad del partido opositor? Oye, no has hecho esto, esto y esto. Tú como partido de gobierno prometiste esto y no has hecho esto. Prometiste el otro y no lo has hecho. Entonces, el partido político opositor también puede tomar ventaja de que no ha sido parte del gobierno. Entonces, creo que ahí el principio de equidad, que es fundamental en las contiendas electorales, no se viola. Y por otra parte, diferenciar entre las redes sociales, el internet y los medios de comunicación convencionales como son el radio y la televisión, creo que hay que distinguir muy bien en el objetivo o la forma de medir los impactos entre una y otra. Porque supongamos, en el acceso de radio y televisión, ¿quiénes son los encargados de poner las pautas de los anuncios? Claro que el INE establece las pautas y entonces le dice a la televisora, tú tienes que poner este spot en tal y tal y tal hora, tantas veces, tal. Se puede medir cuántas veces apareció el spot, pero no se puede medir cuánta gente lo vio. Y entonces ahí, por eso es mucho más restrictiva la norma, porque no puedes medir cuánto, entonces tienes que restringir a los medios de comunicación en cierta manera en regular, oye, yo no puedo medir cuántos impactos va a tener en el ciudadano, pero sí puedo medir los impactos que vas a tener en el canal de televisión a la hora de la programación. Y en las redes sociales se necesita, como ya explicó el secretario Isaías, que se necesita la intención, la voluntad del ciudadano para ver el canal y para compartirlo. Si la presidenta del Comité Directivo Estatal hubiera subido su video y nadie lo hubiera compartido, no lo hubiera visto nadie y entonces el impacto hubiera sido totalmente ni uno, pero sí. ¿Quién lo compartió? Los propios ciudadanos. Entonces, si tú restringes a la libertad de expresión de la presidenta del Comité Directivo Estatal en sus redes sociales, que son personales, no estás nada más restringiendo su libertad de expresión, estás restringiendo la libertad de expresión de los ciudadanos de poder informarse adecuadamente y de compartir lo que ellos quieran. A lo mejor podrían compartir un día de un partido y otro día del otro partido, pero no puedes, un tribunal no puede llegar a restringir ese derecho, la libertad de expresión y ese derecho a la información que tiene el ciudadano. Entonces, por eso hay que ser muy, muy cuidadosos con los límites que se le están poniendo a estas redes sociales, que creo que lo ha hecho bien el tribunal en el sentido de que solamente cuando violen algún otro derecho fundamental es cuando tiene que haber esa restricción. Entonces, creo que uno de los principales retos de este tribunal ha sido el darle operación a la democracia mexicana, porque muchas de esas cosas no están reguladas. Entonces, los criterios novedosos como estos son los que realmente van construyendo a la democracia mexicana. Sí. Incluso diría yo que son absolutamente orientadores para el propio legislador, ¿no? Como ya ha sucedido, las últimas reformas han tenido en cuenta precisamente los criterios generados por este tribunal. Y me refiero a las grandes reformas político-electorales que hemos vivido, de 2007, 2014, etcétera. Y al final de cuentas,
yo añadiría todo lo que dices, con lo cual estoy plenamente de acuerdo, añadiría una cuestión que también es fundamental. La voluntad del ciudadano no solamente se ve a la hora de acceder a estos canales de comunicación, que sería en este caso la red de Facebook y particularmente la cuenta de la presidenta del órgano directivo estatal del Partido Revolucionario Institucional, sino que además permiten también una interacción en el sentido opuesto, porque hemos contado los likes, ¿no?, que son los aspectos positivos, hemos contado las comparaciones, pero entiendo que además estos videos también se difundieron en Twitter, donde la interacción es prácticamente inmediata, y a veces no es tan suave. De acuerdo. Basta que alguien ponga un comentario para que a lo mejor escandalice a muchos y empiecen a bombardearlo y a decirle, oye, tú eres esto y lo otro y aquello, ¿no? Y lo que acabas de decir no estoy de acuerdo. A veces de manera muy ríspida, a veces de manera muy educada, en fin, dependiendo en todo caso del internauta. Claro. Pero creo que esa es precisamente una de las grandes diferencias, que la voluntad no solamente está a la hora de poder acceder a los contenidos, sino que también podemos interactuar con ellos, ¿no? Y en este caso, en la medida en la que una persona pues, se acerca, por ejemplo, a la página de la presidenta del Comité Directivo Estatal de un partido político, cualquiera que este sea, pues se presume cierta simpatía, por lo menos, pero también puede ser una antipatía vigilante, ¿no? Es decir, a ver qué están haciendo estas personas a través de sus cuentas, qué es lo que reflejan de sus ocupaciones diarias, y yo como ciudadano, cómo veo esas cosas, ¿no? Me permite opinar, me permite juzgar hasta cierto punto, a veces de manera bastante férrea, pues lo que están haciendo los políticos, ¿no? Sobre todo quienes se dedican de manera profesional a la política. Entre los argumentos, digamos, torales, habíamos dicho precisamente está la voluntad. El contenido de la jurisprudencia 2 de 2009 no ahonda precisamente en esta cuestión, o cómo lo hace. O sea, ¿cuál es el planteamiento básico a través del cual se desarrolla precisamente el razonamiento de la Sala Superior respecto a esto? En este aspecto, como se anticipó hace un momento, el planteamiento, uno de los agravios que trae el partido político es precisamente que a su juicio sí había elementos para poder pasar al segundo estadio, que es acreditar la existencia de la infracción. ¿Eso qué implica? Que el hecho de que se haya alojado este video en 2 redes sociales, cuya titular es la presidenta de un partido político en el ámbito local, implicaba la infracción a la norma, específicamente este artículo 260 en su último párrafo. Aquí el Pleno de la Sala Superior estima con mucho cuidado este estudio de desagravio para dilucidar si en efecto constituía una norma permisiva o una norma prohibitiva. Hace ese ejercicio interpretativo y sostiene que ese contenido del video alojado en las redes sociales no implicaba una infracción a esta disposición, porque lo que se hacía es que los partidos políticos, a razón de la jurisprudencia que ha comentado, permite que puedan en su propaganda hacer alusión a logros de gobierno o a programas de gobierno, porque tiene como objetivo precisamente buscar adeptos a favor de dicho instituto político. Esa parte es lo que se argumenta para desentrañar que la finalidad de esta norma no es establecer una prohibición a un partido político. Por el contrario, lo que aduce es únicamente que sí pueden difundir logros de gobierno. La única diferencia radica en si se hace fuera de campaña, va para gasto ordinario; si se hace dentro de campaña, va para va para ese tipo de gastos. El segundo argumento que sosteníamos aquí es ahora destrabar si esa parte tiene una tutela dentro de un ejercicio de libertad de expresión. El tribunal razona con toda la línea argumentativa que había creado en este punto para aducir que ese contenido finalmente encontraba amparo en la libertad de expresión, máxime que se encontraba en una red social. Aquí también, haciendo un poquito de alusión al tema, la Corte ha marcado ya directrices en torno a cómo poder establecer límites o restricciones a la libertad de expresión. Hace incluso un análisis muy amplio, que también ha llevado, por supuesto, a la Sala Superior, relativo a instrumentos internacionales, donde ha marcado por lo menos 3 parámetros en ese control de regularidad constitucional. Primero, que esa restricción esté prevista en la ley; segundo, que persiga un fin legítimo; y tercero, que sea necesario y proporcional. Esos 3 elementos, que se llama por la doctrina y por la jurisprudencia como la prueba tripartita, pues lleva ahora a un nuevo ejercicio de esos contenidos. En este caso, el tema
tema electoral no radicaba en que si se había o no vulnerado la libertad de expresión, fue un argumento secundario respecto al principal, que era analizar si el video en sí constituía infracción o no a ese 260 en su último párrafo. Claro, no, y en este caso creo que hay una distinción muy clara, y ya lo decíamos al principio del programa, entre lo que significa las acotaciones temporales en las cuales puede haber intervención a favor o en contra de un partido político, sobre todo si se encuentra uno fuera de todo proceso electoral, si está uno dentro del proceso electoral y más particularmente si está uno en una campaña. Pero decíamos que este tipo de restricciones operaban sobre todo para la no distracción de recursos públicos y funcionarios públicos en funciones. Perdón por la reiteración. Cosa que no sucede en el caso, y yo creo que particularmente no solamente se está defendiendo la libertad de expresión, en este caso de esta miembro de la dirección partidista en el Estado de México del Partido Revolucionario Institucional, sino creo que también de alguna manera pues están dejando en cierta libertad el discurso político para tratar de alguna forma pues de llevarlo a buen puerto. Enriquecerlo ya es labor y responsabilidad de cada uno de los políticos, creo yo, ¿no? Porque al final de cuentas hay cosas que verdaderamente no sirven no solamente no sirven para la ciudadanía, sino que además son nocivos para el espíritu democrático, pero otras que realmente pues, son importantes tener en cuenta para la toma de decisiones informada, que es uno de los aspectos precisamente que contempla la libertad de expresión, tanto el derecho de decir lo que yo pienso y creo, como el derecho del resto de las personas para escucharme a mí y a quien tenga algo que decir finalmente, ¿no? Claro. Sí, creo que el trabajo del tribunal es muy claro. No es alinear el discurso político, sino es alentar y dejar que haya un espacio abierto para que haya este debate público, porque este debate político, al final de cuentas, no es para los tribunales, no es para las instituciones, sino es para los ciudadanos. Entonces, ese aspecto no lo debemos de dejar. Y creo que entonces aquí el tribunal está haciendo una labor muy importante que, como decía el maestro Luis Recasensiches, que decía, el derecho es vida humana objetivada. Entonces, ¿qué está haciendo el tribunal? Lo que está haciendo el tribunal es tenemos esta normativa electoral, estos principios generales de derecho, estas normas constitucionales, y lo que está haciendo es bajarla a la vida humana, bajarla a la practicidad. No lo va a limitar, no lo va a alinear, no le va a decir al político qué tiene que decir y qué no tiene que decir. Lo que va a hacer es tratar de alentar y de ir guiando para que no haya violación a otros derechos fundamentales. Entonces, creo que lo que está haciendo lo que debe de hacer una institución de justicia es operar el derecho. Y lo está operando de manera correcta para que no haya estas violaciones a la normativa electoral de los principios generales de una democracia y que se respeten a la vez los derechos fundamentales del ciudadano. Entonces, creo que es una buena decisión en el sentido que se amplía la libertad de expresión, en donde sí está diciendo, porque no hay derechos absolutos, sí existen los límites en los derechos absolutos, pero como ya dijo el secretario, tenemos que hacer un test de proporcionalidad, en fin. Hoy en día el juez no es un simple aplicador del derecho, sino que es un intérprete, y eso es lo que está haciendo, interpretando para que con los tratados internacionales, con los principios generales del derecho, con una interpretación funcional, con la voluntad del legislador, entonces vamos a hacer un sistema de justicia y un sistema democrático en donde se amplíen, en donde se puedan ampliar o maximizar los derechos humanos o derechos fundamentales que están incluidos en nuestros tratados internacionales y en nuestra propia Constitución, cosa que en la sentencia lo logra, creo que, en mi parecer. No, y además, ciertamente creo que el apoyo que tienen del artículo 260 del Código Local es muy importante. Si me permiten, voy a leer por lo menos la fracción que atañe precisamente a nuestro debate de hoy, y es: los partidos políticos podrán difundir como parte de su gasto ordinario en todo momento, salvo dentro de las campañas electorales, logros de gobierno de candidaturas de su partido o bien de los partidos en caso de existir coaliciones, ¿no? Lo que decías justamente, Isaías, pues se trata de una norma permisiva, no prohibitiva, que abre la posibilidad, yo creo, frente a esa interpretación general de no se puede decir nada en campaña y bueno, lo que sucede al final de cuentas con los logros de gobierno desde el punto de vista de quien está haciendo gobierno. Institucionalmente, pues hay una veda en la cual se prohíbe estar transmitiendo esta información. Pero lo que creo que tenemos aquí, en este caso, frente a nosotros, a través del juicio de revisión constitucional 185, es precisamente un caso en el que se particulariza
la opinión respecto de los logros de un partido político, en este caso el Partido Revolucionario Institucional, en el Estado de México, aunque sea el único partido que haya gobernado, ¿no? Que hasta la fecha parece ser, y no sabemos lo que va a suceder con la última elección, porque todavía hay cuestiones, están sub judice, pero lo que sí podemos presumir, por lo menos hasta las elecciones previas pasadas, pues es que es el único partido que había gobernado en el Estado de México. Cosa que juega a favor y en contra de ellos, ¿no? Porque al final de cuentas en la estadística tenemos, por ejemplo, pues sí que hay obras tan importantes y útiles para la ciudadanía como el Mexicable, pero pues también tenemos la entidad federativa más corrupta, o donde hay más asaltos a mano armada, en fin, una serie de cosas que justamente son las que debe de valorar la población gracias a la difusión de esta información útil. Y me refiero útil en el sentido tanto de la crítica como del ensalce que se puede hacer de las labores de gobierno, pero que contribuyen a que la gente tenga precisamente una visión diferente de lo que son solamente las cuestiones oficiales u oficializadas por parte de quienes hacen gobierno. Y de ahí que la prohibición a quienes están en el cargo, ejerciendo precisamente un cargo de gobierno, pues no puedan opinar. Pero estamos hablando de un miembro de un partido político, aun cuando tenga un cargo directivo, haciéndolo a través de su propia cuenta personal, en fin. Creo que en general el panorama apunta a la protección, sobre todo, ya no del uso de los medios por parte de las instituciones públicas, sino más bien justamente todo lo contrario, aunque se trate de una militante directiva de un partido político nacional, se está protegiendo su libertad de expresión. Si nos permiten, como siempre, el tiempo es el enemigo, vamos a ir a nuestro segundo corte y volvemos en un momentito. Muchas gracias. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales. Bueno, pues ya de regreso con ustedes en nuestro tercer segmento. Una de las cuestiones que me pareció también muy loable de esta sentencia es la referencia en el ámbito de la protección de la libertad de expresión que se hace al derecho internacional, ¿no? Al final de cuentas, como elemento constitutivo de los parámetros de constitucionalidad que hemos aceptado en nuestro país y el equipararlos finalmente también a los instrumentos internacionales nos da una perspectiva, diría yo, muchísimo más amplia. Y tanto la protección garantizada por el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, como también los pronunciamientos en este caso del tribunal correspondiente, la Corte Interamericana, han sido siempre fervientes defensores de la libertad de expresión, pero en los últimos años los fallos han apuntado a proteger de manera especial aquella libertad que se gesta a través de la red, ¿no? A través de Internet. Un poco porque creo yo que se trata de un futuro absolutamente ineludible, es decir, estamos ya metidos en un sistema que tiende a realizarlo todo a través de la red, ¿no? Ya sea como medio, como simple vehículo, como instrumento de ejecución directa, y vemos cada vez más interacciones de los seres humanos a través de la Internet o de las redes electrónicas en términos generales, tanto la Internet como los sistemas satelitales, en fin, todas estas cosas que han ampliado los canales de comunicación entre los seres humanos y, como en algún momento se dice en la sentencia, ¿no? sin reconocimiento de tiempos o fronteras. Eso es fundamental porque el hecho de proteger particularmente la libertad de expresión en la red implica también un paso hacia el futuro y es también un poco adelantarnos a los problemas que podemos llegar a enfrentar en algún momento por el uso masivo de estos medios de comunicación, aún salvando la brecha digital, que todavía pues evidentemente es un obstáculo para muchísima gente el hecho de poder acceder de manera libre, periódica a las redes a través de una conexión a Internet, por cuestiones económicas, por cuestiones estructurales, en fin.
pero creo que sí es un poco ir construyendo criterios que necesariamente vamos a tener que tener perfilados de la mejor manera posible para poder enfrentar futuros problemas. Y lo decíamos hace un momento fuera de cámara, lo decías Fernando, que la próxima contienda electoral, la que viene precisamente para 2018, pues va a ser una guerra seguramente en redes sociales, ¿no? Esa es una de las cuestiones que no podemos negar y que necesitamos de alguna manera tratar de adelantarnos a la problemática que nos va a presentar. Entendemos, y ya por supuesto el público lo puede deducir claramente, que se niega nuevamente en esta instancia, la instancia final, son inatacables las resoluciones de esta sala superior, y se confirma efectivamente, pues ya lo señalado por el tribunal local, ¿no? La inexistencia de una falta. En este caso, pues se distribuyen las cargas mitad un poco entre lo autorizado por la norma y lo otro por la necesidad de proteger la libertad de expresión. ¿Cuáles son, en este caso, pues finalmente los apoyos que utilizan en la argumentación de esta sentencia desde el punto de vista internacional, esos instrumentos aparte pues, de la Convención? ¿Qué más vieron ustedes durante el estudio de este caso respecto del ámbito internacional? En relación al proyecto, lo que se razona por parte de los magistrados del Pleno de esta Sala Superior es acoger un poco a la línea jurisprudencial que ya se ha venido sentando con apoyo a establecer una distinción entre libertad de expresión ejercido en otros medios de comunicación social y el específico en lo que atañe a las redes sociales, que es un tema, como lo comentaba, novedoso, es un tema muy importante, y aquí hace esa alusión a diversos instrumentos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, los informes de relatores de la ONU y la OEA en el ámbito de la libertad de expresión en el contexto de las redes sociales, que son muy importantes y han marcado parámetros para el discurso jurídico y la función que debe llevar a cabo un tribunal constitucional cuando se esté dilucidando temas de libertad de expresión en este ámbito de las redes sociales. Aquí es importante recalcar los informes de los relatores, tanto de la ONU como la OEA, han marcado que las reglas que son aplicables a la libertad de expresión que se ejerce en los medios de comunicación social tradicionales, no los podemos equiparar a lo que aplica al contexto de una red social, porque esta red social implica ahora el medio de comunicación que es de un mayor acceso para el público, que implica el mayor ámbito en que el ciudadano o las personas en general puedan adoptarse y amoldarse a esta nueva dinámica, que implica un ejercicio más amplio, podemos subir cualquier tipo de contenido siempre y cuando sea permisible, podemos ahí hacer un ejercicio más potenciadora en términos de crítica, de liberación, en términos de política. Creo que es un canal más que permite más una liberación más abierta por parte del público, a diferencia de lo que ocurría con los esquemas tradicionales de medios de comunicación social. Aquí es importante recalcar lo que ha dicho estos informes, que tratándose de estas redes, las restricciones deben ser debe partirse de un análisis más concreto, debe ponderarse y se parte de presunciones como la de siempre cuando estemos en una libertad de expresión en redes sociales, se debe partir de una presunción que todo eso es conforme a la libertad de expresión y después pasar en un segundo plano a si eso es o no atentatorio a una restricción. Esta parte son los que se vierten en la sentencia, se acoge toda esa línea jurisprudencial que ha sentado esta Sala Superior en este tema relativo a las restricciones en libertad de expresión y su contexto en las redes sociales para apoyar que finalmente el video que se aloja en la red social de la cuenta personal de una líder de un partido político local se encuentra amparado en este ejercicio y toma como parámetro precisamente que se debe potenciar la libertad de expresión en estos instrumentos. No, y otra de las cuestiones que también nos ha servido de apoyo todo el instrumental de derecho internacional está en el establecimiento de las restricciones, ¿no? Esa necesidad, proporcionalidad e idoneidad de las restricciones, pues son criterios finalmente generados por la propia Corte Interamericana y que nosotros hemos incorporado a través precisamente del reconocimiento de estos instrumentos a nuestro derecho nacional. Y aquí la cuestión es que también partimos de un fenómeno global, es decir, lo que puede analizar la Corte desde el contexto de la problemática en cada uno de los estados nacionales en América,
pues, finalmente es el mismo problema para todos, ¿no? Aquí no hay distinción de particularidades, digo, salvo cuestiones, digamos, muy precisas de la cultura de cada uno de los pueblos que pudieran contribuir a conformar ese continente, sobre todo el de habla hispana, que compartimos una historia común. Pero precisamente en las similitudes, en el caso contrario, pues encontramos que estas regulaciones son aplicables para cualquier parte del mundo prácticamente, ¿no? Sí, de acuerdo. Creo que es un acierto de los tribunales de este país que estemos haciendo un control de convencionalidad en el sentido que fundamenten las sentencias en tratados internacionales, en jurisprudencia internacional, que como dices, son problemas que no nada más tenemos nosotros, sino que tenemos a nivel global y por lo tanto estos criterios van a clarificar muchas veces lo difícil o van a completar las lagunas jurídicas que las que tenemos. Y es compromiso es una función del juez que debe de realizar este control de convencionalidad, siempre tratando de encontrar los mejores fundamentos para la decisión. Y creo que en este caso hicieron un análisis, una interpretación funcional, un control de convencionalidad acertado, que creo que nuestros amigos, bueno, no nuestros amigos, pero nuestros maestros, Atienza, Wroblewski, Kantorovich, estarían, no sé si orgullosos, pero estarían conformes de que se está haciendo una interpretación correcta, en donde estamos dejando atrás esa visión del juez aplicador de la ley, de la escuela de la exégesis, en donde solamente había un culto irrestricto a la ley, a pasar un poco más a la escuela libre del derecho, en donde el juez hoy en día cada vez tiene más funciones y que en muchas veces, como en esta, que las redes sociales no están legisladas, tenemos una laguna jurídica en donde el juez no que supla al legislador, pero que tiene que hacer las veces de legislador y de armonizar y de darle cierta coherencia, o como dije anteriormente en una participación, de darle operatividad operación a la norma. Y lo único que tenemos que tener en cuenta es que las Cortes, en este caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en México, está encargado de proteger la democracia. Y la democracia, el sustento o la base de la democracia son los ciudadanos. No se debe de perder en cuenta que la ciudadanía es la base de la democracia mexicana. Y por lo tanto, si vas a restringir la libertad de expresión de una ciudadana, que en este caso es la presidenta del comité directivo estatal, no estás restringiendo nada más la libertad de expresión de esa persona, sino estás restringiendo la libertad de cualquier ciudadano que tenga o que quiera acceder a información. Una cosa importante de las redes sociales es lo que hablábamos, es de la interacción. La interacción puede ser inmediata en las redes sociales. Entonces, puede ser buena o puede ser mala. Entonces, los impactos que pueda tener no nada más se miden en likes o nada más se miden en compartir, sino se miden también en los comentarios que pueden ser, a veces, que como comentábamos, pueden ser agresivos. Entonces, esa libertad de expresión, si la vas a restringir, no solamente estaríamos restringiendo a esta persona, sino que estaríamos restringiendo a toda la ciudadanía. Y es ahí cuando el manto de la justicia debe de acoger a los ciudadanos y de decir, estamos aquí no solamente para aplicar la ley, sino para aplicar justicia, impartir justicia y siempre con la bandera de los derechos humanos por delante. Sin duda. Y yo creo que yendo un poco más allá, la cuestión de las redes sociales son instrumentos de participación, precisamente porque permiten no solamente la alabanza, sino también la crítica. No tendría ningún sentido decir, oiga, pues nada más entran aquí los que van a aplaudir. No, también los que tiran los tomatazos, ¿no? Y al final de cuentas, en estos casos, en las redes sociales creo que es donde más claramente se puede llegar a ver incluso esa pugna en la que a veces un internauta se enzarza con otro y la discusión están dándose durísimo por una cuestión planteada originalmente en las redes de la naturaleza que sea, ¿no? Entonces este diálogo que de alguna manera se enriquece precisamente con la diversidad, creo que encuentra su mejor asidero en la libertad que tenemos en las redes informáticas en general y las redes sociales en particular, de tal suerte que sin ellos no podríamos entender ni siquiera la modernidad como la hemos construido actualmente, ¿no?
Estamos en una etapa en la que el teletrabajo está ganando mucho terreno, ¿no? Ya la gente puede trabajar de su casa, manda sus cosas por correo electrónico. Eso es fantástico porque evitamos contaminación, gasto de tiempo, de combustible, en fin, es una cuestión creo que conviene a todos en general. Y el esquema del vigilante que está con el látigo, trabaja, descansa, pues, se rompe por completo. Eso es una forma de ejercicio de la libertad, ¿no? El hecho de poder disponer de tu tiempo y poder trabajar desde la distancia de tu casa. El hecho de poder comunicarte con un amigo, un familiar que está del otro lado del océano, si quieres, ¿no? El hecho de poder rescatar información, otro tema de estos polémicos y difíciles de regular en Internet, ¿no? El famoso derecho al olvido, ahora el olvido electrónico, que dice, oye, pues es que yo pongo mi nombre en un buscador y aparece santo y seña y cuanto te puedas imaginar, incluso cosas que ya no están vigentes, ¿no? Y el problema ha sido atacado desde un punto de vista bastante pragmático. Creo yo que en este caso, pues como se han abordado desde el punto de vista internacional, insisto, hay aquí algunos fallos que han sido resbalones terribles, sobre todo en el ámbito administrativo, ¿no? La famosa sentencia esta de Google México contra una revista que sacaba en aquel entonces un reportaje sobre la primera dama del país, que era Marta Sagún en aquel entonces, y decían, oye, pues es que pongo en el buscador y sigo apareciendo como empresario fraudulento, ya no soy yo ni siquiera empresario. Decir, no, señor, discúlpeme, pero es que el interés público, por conocer sus antecedentes, siendo usted un licitador público, pues es mucho más importante que al final de cuentas su honor y su reputación, ¿no? Entonces, la aplicación, por ejemplo, de esa medida, de la dualidad, digamos, de las medidas para poder juzgar lo que es libertad de expresión o no, tanto desde el punto de vista privado como desde el punto de vista público, son utilísimas. Y precisamente la distinción entre el interés público y la vida privada es lo que aquí creo yo que permea y construye la línea argumental en el sentido de decir, no hay dispendio de recursos públicos, hay una norma que autoriza la difusión de estos contenidos. Lo único, pues, te ciñe, al final de cuentas, a rendir tus cuentas respecto del financiamiento que recibes. Pues si lo vas a gastar dentro de la campaña o fuera de la campaña, es nada más para fiscalizar tus gastos, nada que ver con el contenido de lo que digas o quieras decir, ¿no? Entonces, finalmente creo que esta sentencia abona precisamente en ese sentido, en el de reforzar los elementos para poder enfrentarnos a casos futuros similares. Finalmente, como bien dices, son unas cuestiones casuísticas. Desafortunadamente no existe una fórmula mágica a aplicar para todos los casos de libertad de expresión, ni mucho menos, pero sí tenemos por lo menos una directriz más a incorporar en la construcción de los criterios para poder valorar la intervención de las personas, de los ciudadanos, pertenezcan o no a un partido político, en la arena pública que ofrecen precisamente las redes sociales. Y ya por último, ¿qué es lo que se ordena finalmente? Pues los efectos, las consecuencias jurídicas y materiales de esta sentencia, pues es simplemente confirmar lo que ya se había dicho, ¿no? Sí, y debemos también tomar en cuenta que en el discurso teórico, los estándares internacionales que hacen mediciones respecto a la democracia, se considera que la calidad de la democracia, una variable para poder analizar qué democrático es o no un Estado, es entre otros el régimen de libertades. Si no tenemos un régimen de libertades tan amplio, aunque tengamos que establecer restricciones que ordenan el orden público o el interés social, implica que hasta que cierto punto el ciudadano puede tener una participación muy amplia, robusta, detallada en el contexto político, porque eso pasamos ahora de un régimen de democracia participativa a una democracia deliberativa. ¿Qué implica este segundo elemento? Ya no es nada más el instrumento para que el ciudadano pueda intervenir en la vida pública. Ahora, ¿qué información tiene a su alcance para poder emitir juicios de valor, emitir comentarios, como se decía aquí, positivos o negativos de la vida pública que acontece día con día? Pues es ese cúmulo de información. Una sociedad informada es una sociedad democrática. La democracia avanza en esos términos en cuanto estamos informados, porque eso implicaría para el ciudadano tener una mejor decisión y poder participar ampliamente en la vida pública. Entonces, esa variable en el ámbito internacional, ¿qué implica? Pues medir ese esquema. Primero,
las instituciones electorales o democráticas. Segundo, el régimen de libertades por parte del ciudadano. Eso nos lleva precisamente a formar ese bloque que implicaría que el ciudadano va con mejores herramientas, democracia participativa, va con información, democracia deliberativa y toma decisiones adecuadas en el momento que pueda intervenir en la vida pública. ¿Qué enseña qué didáctica tendría esta sentencia? Pues aporta elementos importantes. Primero, cómo pueden los partidos políticos involucrarse en el contexto de campañas, desde la óptica de si pueden o no hacer uso de logros de gobierno. Segundo, hasta qué cierto punto el hecho de que se realice por parte de una dirigente de un partido político, y hacemos aquí también el tema de los ciudadanos, hasta qué cierto punto puede o no restringirse esa libertad de expresión. Se ha vertido argumentos muy interesantes en esta discusión en torno a que, en principio, decimos, hay una presunción de que toda expresión, idea o opinión se ajusta al canon o al parámetro que establece la Constitución en cuanto a libertad de expresión, y en segundo vendrá esas restricciones. Y como hemos dicho, los estándares internacionales también muestran que toda restricción debe partir primero de la ley, pasar a un fin legítimo y ser necesarias y proporcionales. Esta prueba tripartita que hemos también señalado, pues lleva precisamente a que un tribunal constitucional, no solamente, como decía el maestro, parta de un simple análisis formal de la norma. Un juez constitucional, haciendo un poco alusión a Eduardo García de Enterría, tendría que partir de que la Constitución jurídica impone límites jurídicos al poder. Es decir, esa Constitución normativa es viva en la medida que traducimos su texto político en textos jurídicos que son oponibles al Estado, y no solamente al Estado, también a todas las personas, porque implica obligaciones recíprocas que deben conservarse. En esa mecánica es que esta sentencia da esa didáctica dual en cuanto a establecer esos aspectos de permisibilidad de los partidos y los actores políticos, y por la otra, la de analizar y privilegiar el contexto de la libertad de expresión en una campaña, incluso fuera de una campaña. En sus efectos, la sentencia confirma en sus términos la sentencia del Tribunal Local y declara que no hubo infracción a la normativa electoral local. Y sobre todo, como bien decía Fernando, estamos ya en el preámbulo de un montón de herramientas de las cuales vamos a tener que echar mano ya mismo prácticamente, pues ya estamos en el proceso de 2018 y que, pues no estamos, pero a 2 meses ya de iniciar, o sea, en un pestañeo vamos a estar dentro de ese proceso. Se antoja que sean campañas mediáticas, yo creo, a través de redes sociales, ¿no, Fernando? Sí, creo que las redes sociales serán el principal medio de campaña para las elecciones de 2018, en donde no solamente tendremos renovación de presidente y de Congreso de la Unión, sino que tendremos, creo que alrededor de 8 gubernaturas, 30 elecciones locales. Entonces, esto va a ser un mundo, y creo que las redes sociales va a ser un actor principal en la contienda. Y como solamente tendríamos que decir que estas redes sociales, como dice Sondstein, es un foro público, en donde el foro público tiene 3 ventajas. Una, los oradores pueden compartir sus ideas. 2, cualquier ciudadano, cualquier persona puede tener acceso a ellas, teniendo acceso a Internet, que bueno, es otro tema que ya hablaremos en otra ocasión, que es el derecho humano al acceso a Internet, que se está hablando. Y tercero, el ciudadano puede informarse o puede emitir opiniones o hacerse de una opinión de acuerdo a la información que se vierta en este foro público. Entonces, vamos a tener que acostumbrarnos a que las campañas electorales se van a llevar en redes sociales. Vamos a tener que acostumbrarnos a que los temas de redes sociales se van a discutir en esta Casa de la Justicia. Y creo que tenemos que nosotros como ciudadanos, también es nuestra responsabilidad, no solamente tenemos de responsabilidad de ir a votar, sino tenemos la responsabilidad de informarnos. Y tenemos que utilizar las redes sociales de manera responsable también. De manera responsable en el sentido que lo utilicemos para informarnos, la utilicemos para emitir nuestras opiniones, siempre y cuando no vulneremos algún otro derecho fundamental, ya sea de otra persona o de algún ente colectivo. Entonces, por lo tanto, creo que como ciudadanos nos toca utilizar estas redes sociales de manera responsable e informarnos con la mayor información. No nos quedemos con los spots, ya estamos cansados de spots. Tendremos que, para emitir un voto informado, utilizar las herramientas que nos brinda el Internet, que nos brindan las redes sociales, que nos brindan también las propias campañas, la plataforma electoral, también pueden ser los spots, pero para poder llegar a las urnas informados y sabiendo que nuestro voto cuenta y que estamos tomando una decisión fundamental para el país. Sin lugar a dudas.
Bueno, pues ya oyeron los comentarios de nuestros invitados, creo que no hay nada más que añadir. Coincidimos plenamente con que es un instrumento valioso, indispensable ya por los tiempos que corren para la democracia. Y bueno, pues les agradecemos enormemente que nos hayan acompañado y los invitamos a nuestra próxima emisión. Muchas gracias y hasta pronto.